Hola, mi nombre es Evelyn Omara González Lozano. Soy residente de radiodiagnóstico en el Hospital Rivera Povisa en Vigo y quería compartir con ustedes un caso interesante que tuvimos hace muy poco en nuestro hospital y que he preparado junto con mis adjuntos especialistas en tórax y en neuroradiología. Se trata de un varón de 83 años que sufrió una caída por una escalera golpeándose en la espalda. Acudió a urgencias y se realizó un TAC de tórax, donde se observó una fractura del cuerpo vertebral de T10 con líquido y gas en su interior en relación con una enfermedad de Kummel o signos de osteonecrosis avascular del cuerpo vertebral. Esto se observa en pacientes con osteoporosis, con toma de corticoides, radioterapia o consumo de alcohol. Además, se observó osificación del ligamento longitudinal anterior en relación con hiperostosis idiopática difusa y también una fractura de las láminas de T9. Tenía un derrame pleural derecho en relación con un hemotórax y reseñar que en este estudio la aorta era normal, no había ninguna patología. 3 meses más tarde acudió a urgencias por un episodio de pérdida de fuerza intermitente en extremidades inferiores, con incapacidad para mantenerse de pie y pérdida de sensibilidad en las piernas al estar tumbado. Recuperó parcialmente y en el momento de la consulta solo presenta debilidad. También comenta exacerbación del dolor dorsal que presenta desde la caída y dificultad para mencionar los últimos días. Estos son sus antecedentes personales y en la exploración física no había ningún hallazgo reseñable. Se decidió ingresar al paciente en medicina interna y se solicitaron los siguientes estudios, en donde destacaba una afectación de la vía cordonal posterior desde miembros inferiores en los potenciales somatosensoriales. También se solicitó una resonancia de columna completa, donde se observan las fracturas de T9 y T10 ya conocidas, y también una lesión del complejo ligamentario posterior a este nivel. Pero lo más destacado es lo que señalo con el asterisco, que es una alteración de la señal de la aorta descendente, por la que se recomendó un estudio dirigido. Se solicitó un angiotac de aorta que se realizó sin contraste en fase arterial y en fase venosa, donde ya podemos ver que por delante del gas que observábamos en el cuerpo vertebral hay una afectación de la aorta torácica. Aquí podemos ver con más detalle el estudio sin contraste, donde vemos una lesión de morfología semilunar hiperdensa respecto a la luz de la aorta y que condiciona un desplazamiento hacia el interior de la luz del calcio intimal. Este desplazamiento del calcio intimal ayuda mucho en el diagnóstico de la patología que presenta. Al poner contraste, podemos ver que esa lesión no se rellena de contraste y en un plano sagital podemos ver esa relación con la fractura vertebral ya conocida. Si comparamos con el TAC de 3 meses antes, podemos observar que en el momento actual presentaba mayor cantidad de gas en su interior y también un colapso parcial del cuerpo vertebral con disminución de su altura. Reseñar también que el paciente presentaba una disminución de la densidad mineral ósea sugestiva de osteoporosis. Y además, al verlo con más detalle, se pudo observar que también habían algunas burbujas de gas en el interior de la pared de la aorta. Por tanto, estamos ante un hematoma intramural agudo localizado en la aorta torácica descendente tipo B de Stanford, secundario a laceración por la fractura compresiva del cuerpo vertebral de T10.
La evolución del paciente fue buena, él permaneció estable, sin complicaciones ni nueva sintomatología, por lo que se procedió a la alta hospitalaria con un manejo conservador, con control estricto de la tensión arterial y seguimiento en consultas externas con controles por angiotac. Por tanto, en nuestra práctica clínica diaria, la mayor parte de las veces que vemos un síndrome aórtico agudo suele ser una etiología espontánea. La etiología traumática se suele relacionar con accidentes de tráfico o traumatismos de alto impacto, pero son pacientes que desgraciadamente no llegan muchas veces al hospital por su alta mortalidad. Si bien es cierto que las lesiones aórticas secundarias a fracturas vertebrales en nuestra práctica clínica diaria no son muy frecuentes y también conllevan una alta mortalidad. Dentro de los tipos de fracturas vertebrales tenemos que hablar de tres según la clasificación de Spine. En función del mecanismo tenemos fracturas por compresión, por distracción y por traslación. Las que con mayor frecuencia se asocian a lesión de la aorta son las tipo B y las tipo C, sobre todo las tipo C, que son las más graves. Y en la mayoría de los casos se ha visto en la literatura que tanto el daño vertebral como el aórtico se localiza a nivel toracolumbar, a nivel de T11L2. En nuestro caso la fractura era de T10, pero el hematoma intramural se extendía desde T10 hasta T12 y recordar que en pacientes con columnas fusionadas, como en el caso de nuestro paciente que tenía una hiperostosis idiopática difusa, también pacientes con espondilitis anquilosante o artrosis severa, hay fuertes adherencias entre el ligamento longitudinal anterior y la aorta, y en caso de fracturas por distracción o traslación, pues hay una mayor predisposición a rotura aórtica traumática. Por lo tanto, en un contexto clínico adecuado hay que estar alerta y sospecharlo. En el caso de nuestro paciente fue por una fractura compresiva en la cual el mecanismo es por pequeños fragmentos del muro anterior que se desplazan hacia la aorta y la laceran. Y por último, tener en cuenta que la reparación vascular siempre hay que hacerla previa a la estabilización de la columna vertebral, porque si se hace al contrario, podría ser muy peligroso y conllevar a la muerte del paciente. Aquí les dejo dos artículos muy interesantes que hablan sobre este tema. Y nada, muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado el caso y les dejo por aquí mi correo.